Conozco tus pensamientos. ¿Quién en su sano juicio llevaría a cabo semejante acción? Antes de emitir un juicio sobre mí, es fundamental que conozcas toda la narración. Las cosas no suceden de un día para otro. Todo lleva su tiempo. Se presentaron indicios, detalles insignificantes que pasaron desapercibidos para mí. Ahora me encuentro en mi cocina, con el corazón latiendo rápido, cuestionándome cómo hemos llegado a esta situación. La tarde del martes estaba transcurriendo. La lluvia caía sin cesar, como era habitual. La lluvia que te envuelve y te hace sentir aprisionada. Encerrada en tu hogar, prisionera de tu rutina. Y especialmente, sumida en un matrimonio que llevaba tiempo sin pasión. Alejandro, mi marido, había salido a su reunión semanal de póker. Una justificación adecuada para evadir los momentos incómodos de silencio entre nosotros. Mi primogénito, fruto de mi primer enlace, se encontraba en el hogar, tal y como era su costumbre. Estamos en la cocina disfrutando de una botella de vino y conversando sobre diversos temas, evitando mencionar el único tema prohibido. Observé a Mateo frente a mí, y no pude evitar percatarme de la gran transformación que había experimentado. No solamente en términos de apariencia, ya que a los 24 años había dejado atrás su etapa de juventud torpe, y ahora era una persona en la que podía depositar su confianza, también a nivel emocional. Alguien que lograba comprenderme de una forma que Alejandro jamás pudo. Comenzó con detalles simples, como charlas laborales, reflexiones sobre la vida y las posibilidades que se habían presentado. Pensaba para mis adentros que se trataba simplemente de una conversación inofensiva, una madre buscando consuelo en la presencia de su hijo, aunque en realidad no lo era. Había una brecha entre nosotros que parecía estrecharse sin que ninguno lo dijera en voz alta. Una complicidad silenciosa, una conexión que no debería existir de esa manera. Aquella noche, mientras disfrutábamos de una copa de vino, Mateo me observó de una forma que me resultó inusual. Las expresiones que usó fueron distintas. «No es necesario que te quedes con él, mamá», expresó con determinación en su tono, aunque con suavidad. Sus ojos se cruzaron con los míos con una solemnidad que me perturbó. Quedé completamente sorprendida, con la copa de vino suspendida antes de llegar a mis labios. Jamás había escuchado esas palabras de su parte. Llevábamos años conversando sobre mi boda. Sin embargo, esto era algo completamente distinto. Dejé escapar una risa, como haría cualquier individuo sensato. «Mateo, ¿sobre qué estás hablando?» No mostró emoción alguna, ni siquiera movió un músculo facial. Le dijo a su madre que se sentía muy mal. «Merezcas una situación más favorable. Es posible hallar una nueva residencia, un espacio donde te sientas protegida y contenta». De repente mi corazón saltó de emoción. De pronto la habitación pareció reducir su tamaño, y el ambiente se volvió más cargado. Coloqué mi copa en la mesa, con mi mano temblando ligeramente. «Mateo, ¿qué te parecería cambiar de residencia y comenzar de cero juntos?» Esa era la verdad que no me había animado a expresar en voz alta, algo que los dos éramos conscientes de que había estado latente por mucho tiempo. Mateo no se refería únicamente a mi separación de Alejandro, sino que abordaba un tema totalmente distinto, algo que ninguno de los dos se atrevía a admitir por completo. Deseaba expresar algo, cualquier palabra, con el fin de romper el encantamiento que nos envolvía. Sin embargo, en realidad, una parte de mí se resistía a terminar con eso. Dentro de mí existía el deseo de escapar, abandonarlo todo y comenzar desde cero. Tal y como mencionaba Mateo, la puerta principal se abrió con un sonido chirriante antes de que tuviera la oportunidad de contestar. Alejandro había regresado. Los pasos fuertes resonaron en toda la casa, recordándonos el entorno que nos rodeaba.
Tomé la mano de Mateo con suavidad. Mi voz apenas un murmullo, pero lleno de premura. Deprisa, antes de ser descubiertos. Mientras estábamos en la cocina, Mateo y yo nos quedamos inmóviles al escuchar los pasos de Alejandro resonando en el pasillo. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que estaba convencida de que sería audible en cuanto pusiera un pie en la habitación. Le estreché la mano a Mateo brevemente, como si nos mantuviera conectados con la realidad. Las palabras que cruzamos anoche cambiaron todo, y ahora no hay vuelta atrás. Un pacto silencioso se había formado, aunque ninguno de los dos lo reconociera abiertamente. Dejé de sujetar su mano en el momento preciso. Alejandro ingresó a la cocina sin percatarse de la invisible senda por la que Mateo y yo habíamos estado desplazándonos con sigilo. Mostraba una actitud de desinterés y fatiga evidente. Le cuestioné si había tenido una jornada extenuante, intentando que mi tono de voz sonara relajado y natural, aunque resultaba forzado. Asintió con desgana mientras dejaba caer su chaqueta en la silla y cogía una cerveza del frigorífico. ¿Está todo en orden por aquí?, respondí en voz baja. Giré para ocupar mis pensamientos en pulir un plato perfectamente limpio. Mateo, manteniendo la calma en situaciones de presión, tomó una profunda bocanada de aire y se recostó relajadamente en la barra. Su semblante era inexpresivo, una máscara que no revelaba nada. Estaba simplemente acompañando a mamá. Estábamos conversando sobre, los proyectos para el próximo fin de semana. Con una voz sólida, su engaño resultaba convincente. Alejandro asintió de manera distraída, demasiado fatigado para preocuparse. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté una sensación de nervios en el estómago. ¿Sería posible echarle un vistazo? ¿La tensión que se percibía en el ambiente? ¿Cuál era el misterio que nos unía en este momento? Sin embargo, Alejandro nunca fue de los que llamaran la atención. Voy a acostarme pronto, ya que debo levantarme temprano mañana. Una vez que subió las escaleras y se fue, Mateo y yo nos quedamos solos una vez más. Entre nosotros reinaba un silencio abrumador. Notaba su mirada fija en mí, aguardando que expresara algo, cualquier palabra, que aclarara lo ocurrido recientemente, lo que estuvo a punto de ocurrir. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía más que aceptar la situación? Volteé para observarlo, mis ojos rastreando su rostro en busca de una solución al problema que habíamos generado. Mateo, no es viable que simplemente... Ya sé lo que dije, mamá. Interrumpió mi discurso con su voz serena pero decidida. Expresé mi comentario con sinceridad. Deseo que encuentres la felicidad. Prefiero que no finjas que todo va bien, si en realidad no es así. Las palabras de ella tuvieron un impacto más fuerte de lo previsto, ya que en realidad Mateo tenía razón. Durante mucho tiempo había simulado ser la esposa ideal en una relación que poco a poco me sofocaba. Reconocerlo en público suponía lanzarse al vacío sin protección. Confesé mi desconcierto en voz baja, dirigiéndome más a mis pensamientos que a Mateo. Se aproximó con una voz suave y llena de una intensidad desconocida hasta entonces, expresando que encontrarían una solución, aunque no sería en ese momento. Aquí no es el lugar. Se encontraba en lo alto y debíamos estar atentos. No completó su enunciado, aunque los dos entendíamos su implicación. Si Alejandro entendiera la verdadera razón de nuestras miradas esquivas y palabras medidas, todo lo que conocemos se derrumbaría como un castillo de naipes. Con un gesto afirmativo, apenas pudiendo sostener su mirada. Dirígete a tu habitación. Mañana tenemos una conversación. Titubeó brevemente, como si tuviera algo más que expresar, pero después se giró y abandonó la estancia culinaria. Permanecí en ese lugar, sola, con la carga de lo que estuvo a punto de ocurrir apretándome.
Me pregunté. ¿Cuál es mi próximo paso? No supe qué hacer con eso. No pude conciliar el sueño esa noche. ¿De qué manera podría hacerlo? Me recosté en la cama al lado de Alejandro, escuchando su respiración profunda llenar la habitación, mientras mi mente repasaba los sucesos de la noche. Mateo y yo habíamos cruzado un umbral invisible, uno del que era difícil regresar. Habíamos jugado con el fuego de los sentimientos, y ahora las llamas amenazaban con consumirnos. Sin embargo, una parte de mí, la cual no deseaba admitir, no estaba convencida de regresar en absoluto. Al día siguiente, la salida del sol fue igual a la de cualquier jornada, aunque todo parecía tener un aire distinto. En el ambiente se percibía una tensión causada por las palabras que se mantenían en silencio. Cuando descendí las escaleras, Alejandro ya se había marchado hacia su jornada laboral habitual. El silencio que anhelábamos Mateo y yo nos lo proporcionaba, aunque no era algo que deseáramos. El hogar permanecía en completo silencio, un silencio abrumador. Al entrar, vi a Mateo en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café, con la mirada perdida. La tensión de la noche pasada se percibía entre nosotros. Ambos evitaban ser los responsables de perturbar la delicada tranquilidad. Preparé el desayuno con mis manos temblando levemente durante la preparación. Notaba su mirada fija en mí, y me resultaba complicado comportarme con naturalidad, como si todo siguiera igual. Pero las cosas habían tomado un giro, ¿no es así? Pasé la noche en vela. Al final, me volteé sin decir nada y fijé la mirada en la tetera, como si en ella estuvieran las respuestas que tanto ansiaba encontrar. Igualmente yo. Emitía un tono delicado, casi como un murmullo. En su forma de expresarse no había señalamientos ni insistencia, solamente una afirmación directa de la realidad. Sin embargo, el impacto de esas palabras se sintió en el espacio que había entre nosotros, innegable. Volteé para observarlo, descansando en la barra con los brazos entrelazados. Mateo, debemos hablar de lo que dijiste anoche. Hay verdades que no se pueden ignorar, aunque duelan. Exhaló profundamente, deslizando la mano por su melena, reflejando en su rostro la lucha interna que enfrentaba. Comprendo, mamá. Me equivoqué en la forma en que lo expresé, aunque lo que mencioné fue con total sinceridad. No es necesario que te quedes en este mundo actuando. Sacudí la cabeza, experimentando cómo la conocida frustración se apoderaba de mí. No resulta tan sencillo. Mateo, soy tu madre. Así me presenté. Esto no está correcto. Lo único que solicito es sinceridad. Contestó con la mirada fija en mis ojos, una intensidad que me dejó sin aliento. No es necesario que te quedes a su lado, ni por mi causa, ni por la de nadie más. Estaba en lo correcto. Por supuesto, en mi mente racional era consciente de ello. Sin embargo, los sentimientos pocas veces se rigen por la lógica, y la realidad resultaba ser más compleja de lo que ninguno de los dos deseaba reconocer. La situación no solo involucraba mi relación matrimonial, sino también las barreras que se difuminaban entre Mateo y yo, barreras que se hacían cada vez más complicadas de pasar por alto. Le comuniqué a Mateo con calma que no podía marcharme de forma sencilla, mientras mi voz temblaba. ¿Cuál será la opinión de los demás? ¿Cuál es el plan de Alejandro? La vida que tenemos es la que debemos enfrentar. No es posible escapar fácilmente. En ese momento Mateo se puso de pie, provocando un chirrido en la silla al moverla hacia atrás. Se aproximó hacia mí con la mirada llena de una combinación de resolución y otro sentimiento innombrable. Expresó en tono suave que no se trataba de escapar, señora. La libertad es fundamental. Debes optar por la felicidad. Es algo que te pertenece. Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo que imaginaba. Aparté la mirada,
sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Se me planteaba la disyuntiva entre mantener la rutina que había experimentado durante mucho tiempo, a pesar de lo desdichada que me hacía sentir, y la perspectiva de algo novedoso, algo incierto, con él como eje central. ¿Sería factible realizarlo? ¿Sería posible distanciarme por completo de todo? Cuando me disponía a contestar, la puerta principal se abrió de repente y la voz de Alejandro resonó por el pasillo. Se me ha quedado el maletín. Una sensación de pavor me invadió. De repente, la actitud de Mateo dio un giro, y sin dudarlo, tomé su brazo y lo llevé rápidamente al reducido depósito al lado de la cocina. Permanecimos juntos en ese lugar reducido, uno junto al otro, mientras escuchábamos los pasos de Alejandro resonando por la casa, ajeno a que estábamos allí. Mientras guardaba silencio, mi corazón palpitaba con intensidad, sintiendo que cada instante se prolongaba indefinidamente. Noté la respiración de Mateo rozando mi piel, su cercanía en el reducido lugar, y me reproché por permitir que la situación avanzara tanto. Tras un largo periodo de tiempo, percibimos el sonido de la puerta que se cerraba de golpe al salir Alejandro de la vivienda. Dejé de sujetar su brazo, con mi mano temblando. La cercanía de lo que estuvo a punto de ocurrir se posó sobre mí como una densa bruma. Mateo murmuró con urgencia y en voz baja: ¿Puedes ver ahora? La forma en que estamos viviendo no es sostenible. Giré, con lágrimas que se agrupaban en mis ojos. Me encontraba sin palabras. Estaba en lo correcto. Era insostenible continuar de esa manera. Sin embargo, ¿cómo podía llevar a cabo la elección que me solicitaba? ¿De qué manera podría abandonar mi existencia? Y lo más lamentable era cómo pude abandonar a mi esposo en esa situación tan difícil. Mientras me encontraba en ese lugar, con mi mente alterada, Mateo colocó su mano en mi hombro. Aunque no es necesario que tomes una decisión en este momento, es importante que lo hagas pronto, mamá. No podemos ocultar esto eternamente. Concordé en silencio, sin poder articular palabra, observando a través de la ventana cómo la lluvia volvía a empezar a caer. Los días transcurrieron. Sin embargo, la tensión entre Mateo y yo aumentó constantemente. Alejandro continuaba con su rutina diaria sin percatarse de lo que ocurría en su hogar. Mientras tanto, mi realidad distaba mucho de ser normal. Cada día al despertar, experimentaba una sensación desagradable en el estómago. Mientras más tiempo pasaba, más complicado resultaba resolver la situación en la que nos encontrábamos. Mateo estaba en lo correcto. La forma en que estábamos viviendo no era sostenible. Sin embargo, la otra opción parecía inalcanzable. Por la tarde, Alejandro hizo referencia a un próximo viaje laboral. Estaré ausente por un lapso de 3 días. Siempre lo mencionó de forma despreocupada, como era su costumbre. Los viajes laborales eran una costumbre para él, una forma sencilla de romper con la rutina del matrimonio. Para mí, la sensación era como si hubiera iniciado un conteo regresivo. La ausencia de Alejandro durante 3 días implicaba que Mateo y yo estaríamos solos durante ese tiempo. Y en ese momento dudaba de mi propia confianza. Cuando Alejandro partió por la mañana, la casa se sumió en un inusual y profundo silencio. En cuanto se marchó, Mateo se aproximó a mí con sus ojos oscuros cargados de todo lo que habíamos dejado sin decir. Expresó la necesidad de entablar una conversación con determinación en su tono de voz, aunque hablaba en voz baja. Asentí con mi estómago enredado en fuertes nudos. Estoy al tanto. Tomamos asiento alrededor de la mesa de la cocina, en el mismo sitio donde todo había dado comienzo. Mateo no desperdició ni un solo segundo. Expresó en voz baja: «Ya no aguanto más, mamá», mientras mantenía su mirada fija en la mía. «Es imposible continuar fingiendo que todo está bien. Debes tomar una decisión».
¿Seguiremos ocultándonos de esta manera? ¿O decidirás ponerle fin? Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de profundo sentido. Sentía cómo mi corazón latía con intensidad. Experimentaba la sensación de encontrarme en el borde de un precipicio, a punto de dejarme caer al abismo. Le confesé a Mateo en un susurro, con la voz entrecortada, que me sentía perdida. El asunto va más allá de simplemente abandonar a Sir Alejandro. El tema es acerca de nosotros. Lo que sucede entre nosotros no está bien. Por un instante Mateo apartó la vista, con la mandíbula apretada. Al volver a cruzar miradas, su rostro reflejaba dolor y determinación. Entonces, ¿está incorrecto? ¿Acaso es incorrecto simplemente porque es lo que todos afirman? Ambos somos conscientes de que esto va más allá de ser solo un error. Desperté de golpe, con la sensación de que me faltaba el aire para respirar. Mateo, detente ya, por favor. Estás solicitando que elimine por completo todo. La unión conyugal. Mi existencia. Te insto a ser sincera contigo misma. Interrumpió la conversación al ponerse de pie inesperadamente. Aunque no sea sencillo, no es necesario permanecer en una existencia que te provoca infelicidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué sucedió después, Mateo? ¿Te animas a ir juntos? ¿Podemos comenzar de cero en un lugar diferente? ¿Qué tipo de existencia es esa? Se aproximó aún más, hablando con dulzura pero mostrando determinación. Una auténtica, no la falsedad en la que estamos inmersos en este momento. Giré mi cuerpo y me abracé, como si pudiera resguardarme de la realidad. A pesar de mi resistencia, debo reconocer que Mateo tenía la razón. Durante mucho tiempo me había engañado a mí mismo. Sin embargo, me aterrorizaba la idea de abandonarlo todo. A pesar de todo, la idea de continuar de esta manera, manteniendo este secreto, resultaba insoportable. Permaneció en ese lugar, aguardando una respuesta de su interlocutor. Sentía cómo su mirada se posaba en mí, reconfortante y abrumadora al mismo tiempo. Al final, me volví hacia él con la voz apenas audible. Si decido separarme de Alejandro, no podré dar marcha atrás. Mateo, no podemos retroceder. Mateo asintió con seriedad en su rostro. Sé que es verdad, pero en ocasiones no se puede retroceder. Secándome las lágrimas de mis mejillas, sentía cómo mi corazón latía con intensidad. ¿Es posible llevar a cabo esta acción en realidad? ¿Sería posible distanciarme de todo y comenzar desde cero? ¿Qué consecuencias habría en nuestra relación si decidiera hacerlo con Mateo? ¿Podremos conservar la frontera entre nosotros sin que se desdibuje aún más? ¿O acaso ya se había desvanecido irreversiblemente? Justo cuando iba a contestar, la puerta principal se abrió con un crujido. Quedé helado. Mi mente se descontroló. Alejandro no iba a regresar hasta dentro de 2 días. En el pasillo, pude oír su voz, llena de molestia y fatiga. Se me ha escapado la tranquilidad. Sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. La mirada de Mateo se cruzó con la mía, reflejando el mismo temor que invadía mi ser. Sin dudarlo, tomé su brazo y lo llevé de vuelta a la diminuta despensa al lado de la cocina. Igual que en ocasiones anteriores, permanecimos en ese lugar, sin aire en los pulmones, con los corazones palpitando con intensidad, mientras los pasos de Alejandro resonaban por toda la casa. La atmósfera entre Mateo y yo estaba llena de silencios incómodos, de secretos sin revelar. Era evidente la tensión que emanaba de él, los sentimientos guardados que se habían acumulado a lo largo de un largo periodo. Al fin, tras un largo rato, percibimos cómo la puerta principal se cerraba de golpe. Alejandro ya no estaba presente. Dejé de sostener el brazo de Mateo. Mis manos se sacudían. La verdad de lo que estuvo a punto de ocurrir se posó sobre mí como una densa neblina.
con una expresión impasible, Mateo murmuró: «Madre. Debemos dejar de ocultarnos de esta manera». Tomé una respiración profunda. Mi mente estaba agitada. Se veía en la necesidad de tomar una elección de manera inmediata. Era imposible continuar habitando en este estado de incertidumbre. Independientemente de la elección que hiciera, ya sea dejar a Pietro Alejandro o buscar una solución al problema entre Mateo y yo, había algo que era indudable. Todo cambiaría para siempre.